Eterno Dios y Padre de la Gloria, en este momento queremos dirigir nuestra atención, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te adoramos, te bendecimos, porque entendemos y reconocemos que no hay ser más precioso, más grande, más maravilloso, todopoderoso como tú. Tú eres único. Nadie, absolutamente nadie ni nada como tú. Muchas gracias, Señor. Bendición sobreabundante en nuestras vidas. Aleluya. Bien, les voy a rogar, tanto a los presentes como a los que nos escuchan por medio de internet, que abran sus sagradas escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, y le vamos a dar lectura del versículo 25 al 34. Repito la cita. Capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, dando lectura del versículo 25 al 34, y ustedes ya ubicaron este episodio del Sermón del Monte. Amén. Es una parte de lo que el Señor está enseñando y diciendo a través de esa enseñanza tan preciosa que dio en el Sermón del Monte. Bien, me voy a permitir darle lectura en voz alta. Ustedes me siguen con su vista. Y dice así, empezando con esta frase: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, no cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bien. Hoy en día nuestro país y el mundo entero está pasando por una situación crítica. Y como hemos dicho anteriormente, yo así lo creo, espero que usted también lo crea, que de aquí en adelante el mundo va a cambiar. Todo esto de la pandemia no es para mí. Sin embargo, yo
y creo que todo el pueblo cristiano no debemos sorprendernos de esto, porque la palabra del Señor justamente nos está avisando que la venida del Señor está cerca. Todo esto son señales que se están cumpliendo y que corroboran precisamente que la venida del Señor está muy cerca. Y lo hemos reiterado varias veces. Esto para nosotros no es castigo. Esto para nosotros no debe traer temor, angustia. No. Nosotros como hijos de Dios, como pueblo redimido, debemos estar confiados en el poder y la misericordia de Dios. Entonces, todo esto que está pasando no nos debe sorprender. Todo esto que está pasando nos debe de llevarnos a tomarnos más fuerte de la mano de Dios. Y realmente esto que acabamos de leer, el párrafo completo, podríamos decir, viene desde el versículo 19. Únicamente leímos desde el 25, pero realmente todo el párrafo debe ser desde el versículo 19, donde ahí el Señor, hablando a sus discípulos, dice: no hagáis tesoros, ¿en dónde? En la tierra, donde el orín corrompe, donde se echa a perder, donde todos esos tesoros se tienen que terminar. Si no es por cuestión natural, algún día tendremos que morir y todo eso se perderá. Pero dice, ¿dónde hay que hacer tesoros? En el cielo. Entonces ahí tenemos que ver la duración de los mismos. Si es aquí en la tierra, son temporales, pero si hacemos tesoros en el cielo, son eternos. Y luego en el versículo 22 y 23 habla de la lámpara del cuerpo, diciendo que ojo es la lámpara. Por supuesto está hablando en forma figurada, ¿verdad? Porque imagínense que por el ojo nosotros fuéramos iluminados. Imagínense, pobrecito de los invidentes, estarían toda la vida en oscuridad espiritual. Pero dice aquí, si tu ojo del alma, si tu ojo espiritual tiene luz, entra luz, toda tu vida, todo tu cuerpo está iluminado. Pero si vives en tinieblas, ¿qué pasa? Vivirás en tinieblas, ¿verdad? Y la siguiente parte, en el versículo 24, habla precisamente de dos situaciones. Aquí pone, por así decir, también el Señor a Dios y a las riquezas. ¿No es así? Y los personifica a las riquezas como si fuera una persona. No se puede servir a ambos a la vez. O sirves a las riquezas o sirves a Dios. No es compatible. Entonces, esto es lo que está enseñando el Señor. Y ya a la manera de entonces llevarnos a eso y decir, a ver, ¿por qué decides? Entonces nos deja en una situación de decidir. Ya te presenté esto, ya presenté las cosas negativas y positivas. Tú eres el que vas a decidir. ¿Pero qué es lo que vas a decidir? Entonces aquí empieza con el versículo 25 y dice, por tanto os digo. Hay un enlace. Si ustedes se dan cuenta, en esta frase, por lo tanto os digo, que ya presenté esto y aquello, entonces presento lo que sigue. Hay un enlace. No divide, sino ahora dice, entonces hay algo que tú tienes que reflexionar y accionar. Tiene que haber una decisión. Y entonces, aquí empieza con esta palabra que se repite varias veces.
No las conté, pero parece que son como 6 veces que repite esta palabra en este párrafo. 6 veces. No os afanéis. ¿Qué quiere decir esta palabra? Si pudiéramos buscar algunos sinónimos de esta palabra, no os afanéis, podríamos decir que también nos está diciendo, no os afligís, no se aflijan, no tengan ansiedad, no estén nerviosos, no estén en estrés, o también no se preocupen excesivamente. El ser humano es una característica, es una emoción, el preocuparnos. No podemos dejar de preocuparnos por ciertas cosas, porque somos humanos. Aquí lo que está diciendo es, no se preocupen excesivamente, no se preocupen más de lo que deben de preocuparse. ¿Sí? Y entonces, la pregunta sería, ¿por qué no debemos afanarnos? ¿Por qué no nos debemos afligir? ¿Por qué no debemos entrar en ansiedad, en estrés? Y dice ahí, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿Se dan ustedes cuenta que las cuestiones que pone aquí el Señor no son cuestiones exageradas? No nos dice, a ver, no te preocupes por ser un gran personaje. No te preocupes por tener una mansión. No te preocupes por tener un carro lujosísimo. No nos está diciendo por cuestiones excesivas, sino por cuestiones cotidianas. El alimento, la bebida, el vestir, que son cuestiones de primera necesidad. No se está yendo a los lujos, sino está diciendo cosas cotidianas. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, vuelvo a insistir, nosotros como seres humanos tenemos que planear, tenemos que ponernos metas. Esto es parte de nosotros y no está mal. Y no está mal inclusive que nosotros nos preocupemos por tal o cual cosa. El problema aquí es preocuparse más de lo debido, preocuparnos excesivamente por la comida, por la bebida, por el vestido. Que hoy en día, con esta situación de la pandemia, es una situación crítica. Sin embargo, el Señor no nos va a dejar. El Señor va a ver por nuestra comida, por nuestra vida, por nuestro vestido, y ninguno de nosotros va a poderse quejar por no tener esto. Amén. Y luego aquí pone algunos ejemplos. Vean las aves de los cielos. Las aves de los cielos, ustedes las han observado también. Andan, vuelven y pico y pico y aquí y allá. Y yo lo veo así como que, ay, ¿y qué comeré? Mañana no hay semilla, a lo mejor hay que aprovechar, hay que almacenar, hay que guardar en una bolsita porque a lo mejor mañana venimos y no hay granitos, no hay lombrices. ¿No? Las aves de los cielos comen lo del día y no se preocupan para el día de mañana. Y si eso que hacen las aves, el Señor las sustenta, con más a nosotros que valemos mucho más, para Dios valemos mucho más que nadie. ¿Sí? El valor que tenemos nosotros delante de Dios es mucho mayor que le puede tener a las aves. Y si Él está sustentando a las aves, ¿qué no hará a nosotros? ¿Por qué? Nos amas. ¿Y qué más sigue diciendo? Y también pone la situación de las flores. Se dice que en una ocasión
En una especie como fábula, había volando un canario y un gorrión. Y platicaban, conversaban. Y decía el canario al gorrión: oye, es que yo no entiendo por qué los seres humanos se desesperan y andan en busca de esto, y andan en calote, y andan nerviosos, y andan afanosos, esto y aquello. Y mira, nosotros como si nada. Y le dice el gorrión, contesta: bueno, es que los humanos ignoran que nosotros tenemos un Padre Celestial que nos sustenta. Qué chistoso, ¿no? Y entonces aquí vemos que las aves, aunque podrían decir, trabajan a su manera, andan volando, andan picando y trabajan por su alimento, aunque no se afanan. Pero después pone otro ejemplo: las flores no trabajan, no se mueven, están estáticas, aunque podemos decir que por medio de la fotosíntesis producen su propio alimento, los nutrientes de la tierra, etcétera, etcétera. Pero asimismo el Señor sustenta y dice: ¿ves las flores? ¿Ves la hermosura de las flores? Mira, Salomón, con todo su prestigio, con todo su dinero, con todo su poder, con todo lo que él era, no se pudo vestir del lujo que Dios viste a los lirios, a las flores. ¿Verdad? Conti más el Señor, que nos ama, que nos sostiene, ¿no hará también por nosotros mejor que las flores y los pájaros? Claro que sí. Sin embargo, también hay dos extremos que debemos evitar. El Señor, cuando dice no os afanéis, no se preocupen excesivamente, no significa que nosotros vamos a estar allá como el pueblo de Israel, esperando que el maná del cielo baje. A veces nos queremos parecer así, ¿no? Me quedo estático, no hago nada. Aquí que el Señor me sustenta. Y dice Pablo: el que no trabaje, que no coma. Porque el trabajo es parte de la vida del hombre. Entonces, a veces nosotros entendemos mal las cosas y a veces nos vamos a un extremo o a veces nos vamos al otro. O no hacemos nada y queremos que todo baje del cielo, o nos vamos al otro extremo y decir: todo me preocupa. No sé si mañana pueda yo comer, porque no sé si tenga o mi trabajo o qué sé yo. Entonces nosotros debemos trabajar, pero al mismo tiempo confiar en el poder y la misericordia de Dios. Amén. Porque provee. Él provee. Y también a veces queremos parecernos a Elías. ¿Se acuerdan cuando Elías fue sustentado por un pueblo ahí en una cueva y el Señor le llevó el alimento? A veces tenemos esa tendencia, pero tenemos que entender que Dios trata con nosotros en forma particular. No va a tratar lo mismo conmigo que de frente, no. Cada quien tratará con Dios en forma particular. Y a veces decimos: ay, el Señor, ¿por qué no me contestó como Él? Él tiene un carro último modelo, yo tengo un bochito que apenas camina. ¿Ya? Y a veces queremos compararnos con otros. Pero vuelvo a repetir: el Señor trata con nosotros de forma particular. Otra de las cosas que nosotros debemos entender, que no debemos de confundir, fíjense, no debemos confundir dos situaciones que son diferentes y que a veces las confundimos. No es lo mismo prueba que afán. El Señor a veces permite la prueba, ¿para qué? Para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se fortalezca. Pero el afán es lo contrario, el afán debilita la fe. Entonces, la prueba y el afán no es lo mismo. La prueba la permite Dios, el afán nosotros buscamos. ¿Sí? Entonces,
Y dice aquí, a ver, ¿de qué sirve que tú te afanes? ¿De qué sirve que tú te afanes? El hombre, por más que se afane, no puede aumentar un codo a su estatura. A menos como que si fuera Juan, ¿verdad? Que está grande. Él ya no quisiera crecer más. Yo sí. Hasta le he dicho, ay, ¿por qué no me regalas unos poquitos de centímetros a mí? Porque a mí me falta de ti de sopa. Bien, entonces dice el Señor, tú te afanas, pero no, por más que te afanes, las cosas van a seguir igual. Te afanas por esto, por aquello, pero el Señor es el que sustenta. Y entonces, el afán no es para conseguir lo que nos falta. El Señor sustenta nuestra vida. Y entonces tenemos que entender, mis hermanos, que nosotros somos de más valor que la fauna, que la flora, porque Dios nos sustenta. Y entonces sí tenemos que establecer prioridades, ¿verdad? Prioridades. Y vuelvo a repetir, es bueno hacer planes, es bueno proyectar, es bueno hacer metas, es bueno estar en propósito, todo es bueno porque eso es parte de nuestra vida, parte del ser humano. Lo que no podemos hacer es afanarnos. Siempre estar en la voluntad de Dios. Señor, yo voy a hacer tal proyecto, tal meta, tal objetivo, pero siempre y cuando esto esté dentro de tu voluntad. Eso es lo que yo siempre he dicho, Señor, yo quiero hacer planes, hacer esto y hacer. Si tú me lo permites, esto se logrará. Si no, no le muevo. No le muevo. Porque entonces sí ya es afanarse. Afanarse. Y el Señor no quiere que nosotros nos afanemos. Y entonces, como hemos dicho, el afán debilita la fe. Dice en el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Él conoce nuestras necesidades. Él las conoce. Antes que nosotros se las pidamos, Él ya las conoce. Pero ¿sabe qué? A Él le gusta que nosotros lo manifestemos, se lo digamos. No porque Él las conozca, vuelvo a repetir, Él ya las conoce. Pero el que yo le pida al Señor, Señor, en esto ayúdame, significa que yo estoy depositando en Él mi fe. Y el afán, vuelvo a repetir, el afán debilita la fe. Entonces, ¿por qué no debemos afanarnos? Porque el afán debilita nuestra fe. Y entonces, no debemos afanarnos por las cosas materiales. Porque el afanarnos trae a nuestra vida aflicción, trae estrés, trae preocupación excesiva. Y esto es incompatible con la fe. Y tenemos que entender, mis hermanos, tenemos que entender, el Señor no nos está diciendo que dejemos de trabajar. No, el trabajo es parte de nuestra vida. Porque el Señor no quiere ociosos, no quiere flojos, no quiere irresponsables, sino tener nuestro trabajo, pero a pesar de tener nuestro trabajo, no confiar en nuestro trabajo, en nuestras fuerzas, sino confiar en la provisión de Dios. Entonces, tenemos que decir que a nuestras necesidades, a nuestras peticiones,
al sentir de nuestro corazón, podemos decir, debemos ocuparnos, pero no preocuparnos, que es diferente. Debemos ocuparnos, pero no preocuparnos. Y Dios conoce nuestras necesidades, Dios es el proveedor. Y recuerde usted, la preocupación desmedida, la preocupación excesiva es falta de fe. Y a veces nos pasa lo que le pasó a aquel gran hombre llamado Abraham, que es conocido como el padre de la fe, y que también en un momento dado también flaqueó. Abraham lo conocemos como el padre de la fe porque él tuvo una fe inconmovible, sin embargo también llegó en su vida que vaciló. Y el Señor le ha dicho, yo te daré un heredero que nacerá de ti y de Sara. Él será el que te ha de heredar. Él ha de ser el que continuará con la bendición y toda su descendencia. Pero después yo, ¿pero cómo? A ver, ¿cuántos años tiene mi esposa? ¿Cuántos años tengo yo? A ver, Sara también, a ver, no, las cuentas, no me sale. No me sale. Y entonces Sara le dice, oye, ¿qué te parece si le hacemos de esta manera? Mira, le ayudamos a Dios, porque parece que esto es un poquito difícil y a lo mejor Dios no puede, a lo mejor, pues como que Dios está imaginando, pero como que no. ¿Qué te parece si le damos una ayudadita? Y Abraham, pues sí, ¿verdad? Pues sí. Y entonces a veces el problema es eso, que a veces le queremos ayudar a Dios y Dios no necesita ayuda. Dios lo que necesita es que nosotros confiemos en Él, que depositemos nuestra fe en Él. Pero Él lo puede todo. Él hace lo imposible posible, y nosotros al revés, lo que es posible a veces lo hacemos imposible. Decimos, no puedo, aunque a veces sí se puede. Entonces, y en tercer lugar, mis hermanos, ¿por qué no debemos afanarnos? ¿Por qué no debemos afanarnos? Dicen ahí los versículos 33 y 34. ¿Qué dicen? ¿Más qué? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, aquí el Señor está exponiendo, mira, pasa esto y esto y esto, y estas son las ventajas, estas son las desventajas, esto. Y entonces, sí, al último dice, más. Todo esto que yo he enseñado, que he dicho, que he expuesto, ustedes tienen la decisión. No lo voy a imponer. Ustedes van a poner la decisión. ¿Qué van a hacer? ¿Hacer esto o hacer? Hay una disyuntiva. ¿Qué quieres? ¿Hacerte para la derecha o hacerte para la izquierda? O confiar en las riquezas o confiar en el poder de Dios, en la misericordia de Dios. ¿Cuál? Entonces él dice, bueno, pero yo recomiendo, no impongo, yo recomiendo lo siguiente, que busquen primero, o en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, y lo demás, que venga lo que venga. Te aseguro que si nosotros elegimos el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá pura bendición. Vuelvo a repetir, el Señor nos está quitando la prueba, porque a veces el Señor nos mete o nos somete a pruebas, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestra fe se consolide. Pero no es lo mismo prueba que afán. Afán debilita la fe, la prueba la fortalece. ¿Sí? Y entonces el preocuparnos, el ocuparnos, fíjense, si yo me preocupo por las cosas materiales, es negativo. Pero si yo me preocupo por el reino de Dios y su justicia, es bendición. Entonces él dice, no te preocupes por eso excesivamente, preocúpate por esto, por pertenecer al reino
se puede entender de algunas maneras distintas. El reino de Dios en tiempo presente. El reino de Dios es permitir el gobierno de Dios en nuestra vida. Si yo digo, tú eres mi Salvador, pero además mi Señor, estoy diciendo, el gobierno de Dios está en mi vida. Él gobierna mi vida. Entonces es el reino de Dios que me gobierna y que me guía. Pero también el reino de Dios lo podemos ver en un futuro, cuando el Señor venga con su iglesia a establecer su reino milenial aquí en la tierra, y entonces nos enseñe cómo es la verdadera justicia, cómo es el verdadero gobierno. ¿Sí? Y entonces dice, si ustedes se quieren preocupar, preocúpense por pertenecer al reino de Dios, al reino de los cielos y su justicia. ¿Sí? Si por algo nos vamos a preocupar, es por eso. Amén. Entonces, podemos decir también que buscar el reino de Dios es desear la gloria de Dios en mi vida. Entonces, volvemos a lo mismo. Debemos depender de Dios. No de nuestras fuerzas, no de nuestro intelecto, no de la suerte, sino debemos depender de Dios. Y el último dice este versículo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, ¿qué? Traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. O sea, él dice, a ver, no te preocupes por el día de mañana, porque piensen, vamos a hacerlo por lógica. Si yo me preocupo por el día de hoy, ¿qué voy a comer? ¿Qué va a pasar? Me estoy preocupando por el hoy. Pero si además de preocuparme por el hoy, me preocupo por el día de mañana, ya tengo dos preocupaciones, duplico mi preocupación. Y dice el Señor, a ver, ¿para qué te preocupas por el día de mañana? Cada día tiene sus propios problemas, sus propias dificultades. Entonces, ¿para qué te estás adelantando? ¿Para qué? El día de mañana traerá sus propias dificultades y sus propios problemas. Y no puedes con el día de hoy, menos podrás con el día de mañana. Y entonces, esto es lo que dice el Señor: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No vas a poder cambiarlo. Entonces, ¿cuál es el consejo del Señor? No aflicción, no ansiedad, no preocupación excesiva. ¿Sí? Y entonces el Señor con esto nos da las dos opciones. ¿Quieres confiar en las riquezas o pertenecer al reino de los cielos? ¿Quieres seguirte preocupando excesivamente por las cosas materiales o dejar todo en las manos de Dios y pertenecer al reino de los cielos? Así que nuestra elección, mis hermanos, afectará nuestra actitud. ¿Qué queremos? ¿Confiar en las riquezas? ¿Confiar en nuestras fuerzas? ¿O confiar en el Señor y pertenecer al reino de los cielos? Vuelvo a repetir: si queremos afanarnos, si queremos preocuparnos excesivamente, preocúpenos, pero por pertenecer al reino de los cielos. Eso sí, hay que preocuparnos. Y entonces, si nosotros decidimos por pertenecer al reino de los cielos, seguro estoy, y usted también, que Él suplirá todas nuestras necesidades materiales y espirituales. Y entonces debemos entender esto, mis hermanos: el Señor es nuestro sustentador. El Señor es el que tiene nuestra vida en sus manos preciosas. Por eso no debemos afanarnos, no debemos preocuparnos, no debemos angustiarnos, porque estar en sus preciosas manos es vivir con seguridad. Así que recordemos, mis hermanos,
recordemos, hay que reflexionar para después accionar. Y no accionar primero para después reflexionar. O como nosotros lo conocemos, hay que hacer, hay que pensar para hacer y no hacer para pensar. Porque a veces hacemos mal, hacemos equivocadamente y después, ay, ¿por qué lo hice? Ay, ¿por qué tomé esta decisión? Por eso primero hay que reflexionar para después accionar. Tenemos prioridades, hermanos, tenemos prioridades. Hay prioridades en nuestra vida, hay necesidades materiales y hay necesidades espirituales. Nosotros tenemos que dar el valor y la prioridad a cada una. Pero en todo esto, nosotros debemos de depender del poder, del amor y de la misericordia de Dios. Y si nosotros hacemos un balance, las cosas espirituales tienen prioridad sobre las cosas materiales. Y entonces vamos a elegir de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿El éxito? ¿El prestigio? ¿El dinero? ¿Los bienes materiales? ¿El aplauso? ¿La fama? ¿O dejar que el Señor supla nuestras necesidades espirituales? ¿Qué es lo que nosotros tenemos como prioridad? Por eso Pedro en su carta dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Echo toda mi ansiedad sobre Él y no me preocupo. Él suplirá nuestras necesidades. Quizás, hermanos, a veces a todos nos ha pasado que cuando pedimos algo a Dios, Él no nos responde como nosotros le pedimos. ¿Se ha dado cuenta? A veces le pedimos algo, Señor, dame esto, dame aquello, y el Señor no nos lo da. Y no porque Él sea ingrato, porque no tenga poder. No, Él siempre nos va a dar lo mejor para nuestra vida, principalmente espiritual y después material. Pero a veces le pedimos necedades. Y dice en su palabra, no recibís porque no sabéis pedir. Porque pedimos necedades. Porque pedimos para que los demás nos envidien. Porque pedimos según nuestro ego, nuestra vanidad, nuestros intereses egoístas. Y creo que nosotros todos, yo me incluyo y me pongo hasta adelante, le he pedido a veces cosas que después digo, Señor, ¿cómo me atreví a pedirte esto? Qué bueno que tú eres sabio y no me lo diste, porque si no me lo hubieras dado, yo me lo hubiera perdido. Pero en tu sabiduría, en tu misericordia, en tu bondad, tú me negaste esto y ahora hoy puedo decir, qué bueno que no me lo diste, porque si tú me lo hubieras dado, eso hubiera sido motivo para que yo me hubiera perdido. Por eso no siempre nos da el Señor lo que le pedimos. Por eso tenemos que decirle al Señor, dame sabiduría para pedirte cosas espirituales. Dame sabiduría para pedirte cosas que no vayan en contra de mi vida espiritual. ¿Sí? Y entonces lo mejor de lo mejor es estar dentro de su voluntad. Les voy a pedir exactamente